Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con la predicación, porque si ya de natural yo predico como 50 minutos, si me pongo a echar el cuento, pues imaginaros a dónde se va a ir mi super predicación. Pero lo que sé es que traigo una palabra del cielo, ¿sí? Una palabra que Dios ha establecido para el día de hoy. No sé si va a sacudir tu corazón o simplemente te va a ayudar a caminar de una manera mejor. No sé lo que va a hacer, pero es una palabra del cielo y viene bendecida y viene con poder transformador, libertador, sanador, salvador, restaurador. Y es por eso que le vamos a dar un aplauso al Dios que la preparó, ¿sí? Aleluya. Entonces, vamos allá. Mira, he puesto hasta un título a la predicación, cosa que no suelo hacer, o por lo menos no de habitual. ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Sí? ¿Por qué me cuesta tanto orar? Yo no sé cuántos han estado en esas situaciones donde realmente tú dices, miras atrás y dices, se me está yendo el año. Y lo que parecía de un día se fue a un mes y así unos cuantos meses. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué me cuesta tanto orar? O incluso estamos en esas situaciones en el día en el que te viene como un deseo de ir a la presencia de Dios y dices, cuando llegue a mi casa y voy a ir donde el Señor y le voy a contar esto y aquello. Y llega el momento y te apetece hacer de todo menos hablar con Dios. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? A mí me ha sucedido y es que es normal que suceda porque hay un mundo espiritual muy real que existe, aunque a nuestros ojos sea invisible, porque tu ojo no puede ver en lo natural lo que hay detrás de esa cortina invisible, de las estrategias, de esas tramas infernales contra las familias, contra las naciones, contra los destinos. Todo lo que se está trabajando ahí es tan real como todo lo que tú ves en este tu natural. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Satanás sabe que esa oración eficaz del justo solo puede nacer del corazón de un justo. Y tú y yo somos esos justificados por la sangre de Jesucristo. No que nada merecemos, pero Él todo lo mereció y nos lo entregó. Entonces es normal que haya como esta guerra, porque el diablo dice, bueno, si la oración eficaz del justo puede mucho, yo causo, origino, estorbo para que esta oración no se dé y entonces nada se va a poder. ¿Y qué sucede? Que quedan los planes del infierno, las tramas, todas las estrategias, todo el diseño que él ha llevado adelante, queda escondido y en silencio va infiltrándose en naciones, en sociedades, en familias, en individuos, en hijos de Dios. Y no hay quien se levante a detener eso y a decir, basta ya. Porque tú y yo, que somos los que los tenemos que hacer, los que lo tenemos que hacer, estamos como adormecidos, diciendo, ¿pero por qué será que me cuesta tanto orar? Y esto es lo que Dios ha venido a hablarme hoy, para que lo imparta la iglesia. Fíjate tú que dice ahí que la oración eficaz del justo es otra de las cosas que me golpeaba el Señor. La oración eficaz del justo, ahí no está hablando de una determinada manera de orar, porque muchas veces creemos que orar con las manos levantadas, que orar de rodillas, orar haciendo círculos o haciendo ciertas cosas simbólicas va a tener un poder más allá que una oración silenciosa en el interior. Y todas estas cosas también nos restan, porque todo lo que no sea la verdad en nuestro interior nos va a llevar a una mentira o nos va a llevar a un error. Ahí habla de la oración eficaz del justo. No está hablando de una manera de orar en cuanto a de rodillas o manos alzadas, sino a orar de manera eficaz, que es muy diferente. Y yo quiero explicarte en un ratito esto de esta oración eficaz, porque es poderoso lo que hay escondido en este versículo. Pero quiero primero que leamos Ezequiel, en el capítulo 22, el versículo 30, que dice: y busqué entre ellos
hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, creo que en este día Dios nos va a enseñar cosas acerca de la oración y va a impartir la verdad para que caigan tus mentiras en el interior y puedas vivir de una manera diferente y en poder. Fíjate lo primero que Dios, o a la primera lectura que Dios me llevó cuando le hablaba de la oración. Me llevó a Ezequiel, donde dice que Dios estaba buscando ¿qué? A alguien. Pero cuando nosotros hablamos de oración, generalmente nos solemos inclinar a textos como los que están en Mateo, para las personas que están tomando notas, a textos como los que están en Mateo, por ejemplo, Mateo 18, 19, que dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad que muchas veces hablamos del poder del acuerdo? Y esto es una verdad. Nosotros como iglesia convocamos tiempos de oración y todo esto, ¿verdad? Porque hay poder. La Biblia dice 1 puede hacer huir a 1000 y 2 a 10.000. Realmente la oración de acuerdo es poderosa. Pero ¿qué sucede? Que inclinarnos mucho hacia una parte de la verdad hace que la otra quede desprotegida o nuestros corazones quede como si fuera mentira. Por eso tanta gente dice, es que estoy sola, es que mira, en mi casa estoy yo sola, mi marido no quiere nada, ¿con quién voy a orar? Yo lo veo muchas veces en los comentarios de YouTube, es que estoy sola, alguien habría que quiera orar conmigo para llegar a un acuerdo. Esas personas tienen metido en el interior que pareciera que su oración no es tan poderosa si la levantan solos como si la levantan con alguien. Y esto no es lo que dice la palabra de Dios. Ahí, déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente en Ezequiel para que aún lo entiendas mejor. Dice, busqué a alguien. ¿A quién estaba buscando Dios? A uno. Dice, que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Fíjate que Dios estaba buscando una sola persona para hacer algo en un país. No en el esposo o la esposa o el hijo que anda descarriado. No. A Dios le bastaba uno para modificar un país. Dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no lo encontré. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. En este texto en verdad se muestra el corazón de Dios. No estaban en el tiempo de la gracia. En ese pasaje no estaban en el tiempo de la gracia y el pueblo de Israel había pecado y ellos merecían el castigo y Dios iba a venir a castigarlos, pero Él estaba mostrando su corazón. Si encuentro solo uno, si encuentro un solo hombre que se ponga en la brecha por todos estos pecadores, yo no los voy a destruir. Estaba Dios mostrando el corazón, pero ¿qué sucede? Que no encontraba ni siquiera ese uno. No encontraba ese uno que Dios necesitaba. ¿Sabes para qué? Las murallas siempre tipifican, y en aquellos tiempos era lo que protegía el pueblo, lo que protegía la ciudad. Y a causa del pecado, como en este caso en Israel, a causa del pecado, las murallas muchas veces quedaban desquebrajadas o quedaban completamente destruidas. Y así suele ser en tu vida y en la mía. Así suele ser en la vida de nuestros hijos, que los padres levantan murallas de protección con consejos, con ciertas normas. Esta es la hora de entrar en casa, esto es lo que tienes que hacer. Pero ellos, a causa de la injusticia en sus corazones, a causa del pecado, destruyen sus murallas. ¿Qué sucede? Que quedan desprotegidos. Y al quedar desprotegidos, sabe Dios que el enemigo va a valerse de todo eso para caer con venganzas, con consecuencias, con maldad contra nuestros hijos, contra las ciudades, contra las naciones que se levantan muchas veces a favor del aborto. Esa injusticia terrible contra los seres que no han nacido pero ya están vivos. ¿Qué sucede? Que desquebrajan, rompen y arrasan
esas murallas de protección que tenía ese país. Y puede venir una maldición y la maldad va a ser arrojada contra todos ellos. Pero el corazón de Dios siempre está hablando de gracia y perdón. Entonces aquí les estaba diciendo, si hubiera uno, aquí les estaba diciendo, si solo uno se levantara, sería suficiente para que yo no los destruyera. ¿Sabes qué quiere hablarte Dios hoy? Que en tu mano está el poder de hacer que aquellos que merecen castigo por sus acciones, aquellos que a causa de la injusticia en sus corazones, a causa del pecado, les van a caer grandes consecuencias, aquellos puedan no sufrir todo lo que tendrían que sufrir a causa de tu oración. No voy a decir que las consecuencias no van a venir, porque Jesucristo se lleva el pecado, pero no se llevan las consecuencias. Pero Dios nos está enseñando en este texto que tú y yo tenemos el poder en nuestra oración de levantarnos y hacer que Dios intervenga, su gracia, su favor, su misericordia, intervenga aún en medio de las consecuencias, aún en medio del dolor que tu hijo y el mío tendrían que sufrir por pecar, aún en medio de todo lo que a esa persona que está pecando, que está en injusticia, que está desviado, tendría que acontecerle, porque tú reflejarías con tu oración el corazón de Dios, un corazón perdonador, un corazón misericordioso. Y Dios está diciéndonos aquí, vosotros tenéis ese poder de ponerle freno al mal. Dios se hará cargo de que ciertas consecuencias lleguen para el bien de la persona, pero aquello que le podía destruir, a causa de tu oración, podría Dios ponerle freno y decir, no, hasta aquí llegó. Pero te necesita a ti. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre porque realmente ella es una mujer que cuando yo leo estas historias en la Biblia, yo la veo reflejada en cada línea. Ella es esa mujer que se colocó en la brecha para levantar la muralla de justicia que su hija, su esposo, su hermano que vivía con nosotros, que todos nosotros habíamos arrasado a cuenta de nuestro pecado. Y fíjate bien, mi padre alcohólico no se le podía hablar de Dios porque se ponía a maldecir y a jurar. No podía escucharse Jesús en mi casa, la palabra Jesús. Y mira bien, mi madre muchas veces me manifestó lo sola que se sentía en la iglesia. Ella estaba en una iglesia donde tenía amistades y donde se llevaba muy bien con esas amistades y tenía mucha familia, pero muchas veces me manifestó, siento que soy de otro sentir, me siento sola. Porque no puedo compartir ciertas cosas, no puedo compartir ciertas vivencias con Dios porque no me entienden y muchos se ofenden. Por tanto, ella sí era una mujer que se sentía sola y que no encontraba ni a quién decirle, ponte en un acuerdo para orar por mi esposo, para orar por mi hija que está perdida. Recordamos la historia, ¿verdad? Ella fue a abrir el corazón con alguien y le dijo, tu hija es una perdida, ella no va a venir al Señor. Palabras del infierno. Pero mi madre fue alguien en la brecha. Ella no se dejaba amedrentar. Su hermano, un vividor que había gastado todo lo que había ganado, una fortuna en barcos mercantes y lo gastó todo. Y mi madre en la brecha. Yo y mi casa seremos del Señor. Yo y mi casa seremos del Señor. ¿Sabéis qué sucedió? Que mi madre murió. Pero murió viendo la promesa cumplida. Murió viendo a mi padre entregar su vida a Jesús. Murió viendo a su hija transformada, llevando a otros a Jesús. Murió viendo a su hermano, que pensábamos, nunca entregar su vida a Jesucristo. Aquí, en este lugar, caer bajo el poder de Dios y levantarse realmente como un Saulo de Tarso, levantarse un Pablo que en los 2 años de regalo de vida que Dios le dio fue el evangelista más grande que mi pueblo ha tenido. Evangelizó más que todos los cristianos juntos que hay allí desde siempre que estuvieron allí. Vio a mi hermana iniciarse en los caminos del Señor y así murió, con una promesa cumplida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y cuando Dios promete, Dios cumple. Y lo único que le hace falta es uno, y ese uno eres tú, para trastornar todo tu alrededor y llevar a las tinieblas luz. Luz.
No vuelvas a decir es que estoy solo, es que estoy sola, es que la iglesia no me entienden. ¿Y el Señor estaba pensando en que a ti te entiendan? ¿O estaba pensando en encontrarte en la brecha? ¿Estaba pensando el Señor en que tú tengas amigos y amigas o estaba pensando en que estuvieras de rodillas? Porque que yo sepa, la marca que llevo de la vida de mi madre es soledad, sin esposo, sin amistades de reino, con 2 hijas que, bueno, pues mi hermana era más joven que yo, pero yo una perdida, sin nadie. Y luego yo vine a los pies de Cristo, pero nací en el mismo lugar donde me sentía incomprendida. Pero de ahí Dios sacó gloria. Y de la soledad sacó que mi mejor amigo es el Espíritu de Dios, que no lo cambio por nada ni por nadie. Bendita soledad que me permitió adentrarme en el corazón de Dios y escuchar: ¿quieres ser mi amiga? Bendita soledad la tuya, bendita. De verdad que algunos solo ven problemas en todo y otros encontramos oportunidades en todo. En todo. Como tú veas la vida es como la vas a vivir. Entonces no vuelvas a decir más nunca: es que estoy solo, estoy sola, porque Dios te estaba diciendo aquí: párate en la brecha y levántate a proteger aún a esas personas que tienes en el trabajo, que si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Tú tienes el arma de defenderlos y de protegerlos de una eternidad sin Dios. Te lo van a agradecer eternamente, porque llegarán gracias a que tú fuiste el instrumento. Y no solo para otros. Dios no te estaba diciendo solo que todo lo que tú puedes hacer es para otros. No, Dios te estaba diciendo: todo lo que tú puedes hacer de rodillas es para ti. Porque tú tienes el poder de hacer que yo intervenga en tu matrimonio. Tú tienes el poder de hacer que yo intervenga en tus finanzas. Tú tienes el poder. Y no vuelvas a decir estoy solo, porque el Espíritu de Dios está contigo. Dios, cuando pensó en ti, no estaba pensando en que estabas solo y que eras débil y que no podías. Dios estaba pensando en Él. Dios estaba pensando en la bendita sangre que se derramó para ti, para poder mirarte a través de ella. Luego estaba pensando en el poder de su Espíritu que vino sobre ti para poder moverte como se mueve Él. Y luego estaba pensando, sí, en ti, en que permitieras que Él tocara tu vida para ser el instrumento para rescatar las almas del infierno, para impartir vida en medio de la muerte, para llevar luz en medio de las tinieblas. Estaba pensando en ti, pero como en ese texto dice, me muevo. Dios se mueve a recorrer la tierra. Y decía, y no lo encontré, no lo encontré. ¿Qué es lo que está encontrando el Señor en tu habitación? ¿Qué es lo que está encontrando en tu corazón? Está encontrando a alguien que vive de rodillas buscando la presencia de Dios para decirle, aquí estoy, en la brecha, heme aquí. Porque el mundo necesita tu oración. El mundo necesita de ti. Tu familia cercana necesita de ti. Y los que aún están lejos necesitan de ti. Porque si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Pero nosotros estamos como que adormecidos. Esta atmósfera, Dios me lo explicaba así, esta atmósfera de aquí está preparada, diseñada por Dios mismo para que si suena un violín, todos nosotros nos deleitemos de ese sonido. Y la atmósfera entera se podría llenar de notas tocadas aún por lo celestial y traer refrigerio a tu interior. Pero para eso tiene que haber alguien que toque el violín y un violín. Entonces Dios siempre está para tocar el instrumento de tu vida, pero a veces no siempre el instrumento está donde tiene que estar. Y hoy Dios nos está haciendo esa invitación. Voy a volver a recorrer la tierra, voy a volver a recorrer tu habitación, voy a volver a recorrer tu casa y voy a recorrer tu corazón. Y me gustaría encontrarte ahí. Me gustaría encontrarte ahí diciéndome, yo estoy aquí para ti. Heme aquí. Yo soy ese que buscas, esa que buscas para reconstruir muros, para libertar cautivos, para sanar enfermos. Recuerda que necesita Dios manos. Yo soy esa persona. Ahora puedes entender un poco por qué nos cuesta tanto orar. Ahora puedes entender cómo detrás de esa cortina invisible donde se trama todo un plan organizado, orquestado, todo perfecto, caminando en contra de los diseños de Dios, todos ellos conocen el poder de tu oración.
Todos ellos conocen los textos bíblicos. Todos ellos conocen el poder de cuando dices, Padre. Todos ellos conocen eso. Todos ellos conocen que un clamor no es como te lo han hecho creer. Ay, me tengo que poner a silicio y estar 21 días de ayuno y pasar hambre. No, todos ellos, ese mundo invisible, conoce que un suspiro, ay Señor, en ti confío, es un clamor que hace levantar a Dios de su trono y decir, yo lo voy a librar porque está clamando a mí en su interior. Todos ellos conocen todo eso. Quien no lo conoces eres tú. Y entonces ya vas a un contrabas a orar, con un montón de barreras que librar aquí, llena de preocupaciones, llena de angustias. A todo esto se suma todo lo que desde esa cortina invisible te están arrojando y tú no te estás ni enterando. Ya te atraparon en contaminación espiritual, ya te capturaron ahí en redes invisibles, en las redes sociales, ya te atraparon. Muchos, si podríamos abrir nuestros ojos espirituales y ver dónde estamos, nos veríamos atrapados como peces en una red, otros nos veríamos encarcelados, otros nos veríamos con grillos en los pies, porque así Dios me suele mostrar el mundo espiritual y sus hijos. Los que tenemos que estar ahí en pie de guerra contra Satanás, atados en su reino, adormecidos. Porque Él se ocupa de preocuparte, de angustiarte, de entretenerte, de distraerte, con tal de que tú no digas, Padre, Padre. Esa palabra tiene poder, porque cuando tú la pronuncias, Dios te dice, dime, hijo. Y ahí inicia una conversación. Pero Satanás va a hacer que tú no puedas entrar en la presencia de Dios. Así que hoy tienes que determinar, levantarte y decir, no más mentiras. No me vas a volver a engañar pensando que estoy sola o que estoy sola. No me vas a volver a engañar pensando que mi oración no va a ningún lugar. ¿Alguna vez has sentido eso? Que estás orando y como si le estuvieras orando al viento. ¿Tú crees de verdad que el Espíritu de Dios te diría que le estás orando al viento, que le estás orando a la nada? O más bien espíritus inmundos están ahí detrás de esa cortina invisible susurrándote. Nadie te escucha. Pero si susurran nadie te escucha, es porque se preocupan de quién te escucha. Entonces tú tienes que hacer caer estas mentiras. Yo muchas veces le digo, no me importa porque tú sí que escuchas. A mí me lo dice también. Bueno, sin ir más adelante, esta misma mañana es atrevido el infierno. Yo estaba con todos estos pensamientos de Dios en mi mente y estaba haciendo mis notas y haciendo todo y me levantaba en la habitación y le decía, bueno Señor, y esto y aquello y lo otro. Y en un momento sentí que me decía, tu Dios no te escucha, pero tú me escuchas. Y vas a escuchar que amo a Dios por encima de tus pensamientos, que amo a Dios me escuche o no, que amo a Dios. Y ahí empezó a abrirse la atmósfera del cielo. Y muchas veces siento el aplauso literal de Jesús, como diciéndome, peleaste la bendición. Porque hay una barrera invisible muy real que te quiere opacar, engullir, hacerte creer que estás enterrado y que nadie te puede oír, pero tu Dios está ahí. Entonces no más mentiras, sacúdete de esas mentiras del infierno, estás sola, nadie te escucha. Tampoco más distracciones. Mira, estamos en estos 21 días que yo siento nuevamente la invitación del cielo, como abrirte sus manos el Señor para decirte, vamos, vamos aún a los rezagados, vamos. Y las manos del Señor recorren así la tierra. ¿Sabéis lo que me dijo? Lo que os quería compartir antes. ¿Sabéis lo que me dijo? Porque yo le decía al Señor, mira bien, hemos empezado el día 21 y estoy dando instrucciones, o sea, el día 1 para estos 21 días y estoy dando instrucciones ahora, Señor, que ya ha pasado casi la semana. Entonces, ¿qué va a suceder con los que se unen ahora? Y el Espíritu de Dios como que en el momento me contestó, ¿y qué sucedería si llevaríamos una red tan grande que este 21 no terminara nunca? Porque mira, yo empecé hace 7 días, pero el que comienza hoy tiene 21 días por delante.
Pero en esos 21 días alguien de la iglesia de Jesucristo se vuelve a enterar y las naciones están unidas en este reto para el Señor. Entonces se van uniendo y vamos a descubrir que un año después todavía hay alguien de rodillas levantando murallas, libertando cautivos, diciéndole al Señor, voy a sanar con mis manos, y es una rueda que no tiene fin. Yo dije, es verdad. Y comencé a animar ahí en las redes sociales a las personas, únete hoy y cuenta 21 días. Porque antes de terminar tú, el Espíritu de Dios hará que alguien más se sume al reto. Y sentí que Dios me hacía como esta invitación, como este reto me lo hacía a mí. ¿Qué sucedería, Ana, si esto no termina? Siempre habría ese tiempo y ocasión para traer a los rezagados, para impulsar al que quedó caído. Porque estos tiempos hacen eso. Muchas personas me decían, yo no sé lo que va a suceder después de 21 días, pero en mí algo ya sucedió porque me levanté después de muchos días. Y yo ya veía ahí el milagro de una resurrección espiritual, la persona que estaba adormecida, que ya ni oraba, no leía ni la palabra de Dios, y de alguna manera lo atrajo el Señor para colocarse nuevamente en la brecha. Vamos a sumarnos, amén. ¿Hay alguien aquí que no se haya sumado a los 21 días? Yo te reto a que comiences hoy. Los jóvenes, sí, los jóvenes, los que están ahí en producción, que tal vez están ahí como escondiditos, ahora voy para allá, para producción. ¿Alguien no ha comenzado? Hoy comience el día 1 y te sumas esos 21. Y antes de que termines, Dios hará que alguien más empiece. Cuando te enfrentes a un problema, porque otra de las cosas que Satanás hace para que no oremos es enviarnos problemas, saturarnos de problemas. Y es que a veces uno ve los problemas y parece que los problemas le engullen a uno y queda ahí atrapado en el problema. Pero es que cuando tú enfrentes problemas, no te tienes que dejar engullir por los problemas. Tú tienes que saber entrar en el problema con el Dios Todopoderoso que tiene la solución. Mira, esto es como las olas. Las mismas olas que para unos, a causa de su furia y de la tempestad y del poder de la naturaleza misma, las mismas olas que para unos son causa de destrucción porque los arrastran y los golpean contra las rocas y mueren, esas mismas olas para otros son causa de deleite porque agarran sus tablas y las surfean. Y Dios me mostró esto con los problemas. Como tú te metas en el problema, va a determinar si ese problema te va a engullir o si vas a surfear sobre el problema y finalmente vas a salir victorioso. Como te metas en la vida, en las situaciones, es que va a determinar lo que va a suceder o va a acontecer con ellas. Tú decides. Nunca la vida decide, como dicen algunos, es que la vida, es que me tocó vivir. No, a cada uno le toca vivir lo que uno escoge vivir. Porque las situaciones van a venir para todos, pero como tú enfrentes esas situaciones es lo que va a marcar la diferencia en ti y en mí. No es lo que me ha tocado vivir. A mí también me tocó, pero tal vez lo superé de manera diferente. Y si ahora estás ahí diciendo, bueno, pero es que a mí hasta ahora no me ha funcionado. Bueno, yo creo que es porque hasta ahora tú no has enfrentado problemas, y si los has enfrentado entrando en el problema con la excusa. ¿Tú conoces personas así? Te van a contar algo y tú les quieres decir que hay un Dios vivo que sana, que restaura y que Dios puede con eso, pero ellos te vienen a contar el problema y quieren además que tú empatices y termines diciéndoles qué gran problema tienen. Y parece que si no lo haces como que no les entiendes. Porque parece que te quieren arrastrar a su terreno de, pero es que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No, sí, claro que lo estoy entendiendo, pero lo que yo te quiero explicar es que tú puedes entrar a ese problema con 1000 excusas de no se puede, no va a haber solución, no lo veo todo negro, yo ya lo intenté y no se pudo. O puedes entrar en ese mismo problema diciendo, ahora yo voy con el Dios de la solución y vamos a ver quién puede más, tú o Dios. Dos maneras diferentes. Entonces, si no te ha funcionado hasta ahora, puede ser esto. Y aquí te quiero explicar lo de la oración eficaz. Porque fíjate que cuando yo digo que hay que entrar en los problemas sin la excusa,
Es que muchas veces, cuando todo esto inunda tu corazón, tú incluso vas a orarle al Señor con de todo menos con una oración eficaz. ¿Recordamos que es la oración eficaz del justo la que puede mucho o la que todo lo puede? ¿Verdad? Es esa oración eficaz. Pero si tú llevas a la presencia de Dios oraciones llenas de angustia, oraciones llenas de miedo, oraciones llenas de preocupación, entonces no tienes la garantía de que nada vaya a acontecer, porque Dios dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. No la oración del temeroso, la oración del angustiado, la oración... Y déjame explicarte algo aquí. No estoy queriendo decir con esto que nosotros en situaciones no vamos a llegar a la presencia de Dios así. No. Es que es más, la presencia de Dios está para esto y muchas veces tú vas a tener la necesidad de descargar el corazón angustiado, adolorido, hecho pedazos con el Señor. Y te vas a tener que presentar delante de Dios y Dios nunca te va a cerrar la puerta porque tú vayas llorando o temeroso o incluso con incredulidad. Dios nunca te va a cerrar la puerta, para eso está. Te va a abrazar, te va a consolar, te va a direccionar, te va a levantar, te va a sanar, te va a colocar su aceite. Para eso está. Pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de las oraciones que pueden mucho. Y las oraciones que pueden mucho siempre se hacen desde una plataforma de poder y autoridad, no desde una plataforma de temor, incredulidad, dolor, porque esas oraciones no llegan a ningún lugar. Tú mismo entras en la presencia de Dios con esas oraciones y comienzas a impartirle a Dios miedo. Yo creo que ni tú puedes, Señor. Y entonces el Señor está en su trono pensando, es que este necesita tanta ayuda como aquellos por los cuales me viene a interceder. Y comienza Dios a ayudarte. Pero ahí no hay poder y autoridad. Y tú fuiste diseñado para levantar oraciones eficaces desde una plataforma de poder y autoridad. Entonces, si no se ve eso en tu interior, si no vives eso en tu interior y estás lleno de miedos y angustias, lo que tú vas a impartir a Dios, lo que tú vas a impartir a los demás es miedos y angustias. Entonces el Señor dice, no pasa nada, yo vengo a tu interior, te sano, te dirijo, te muestro lo que está para cambiar y me dejas trabajar contigo y llegarás a esa plataforma de poder y autoridad. Por eso digo que no estoy hablando de que tú no puedes ir así al Señor. Habrá muchos momentos en los que tú vayas así, destruido delante de Dios. Pero estoy hablando de que le permitas trabajar al Señor tu corazón, tu interior, para que un día tú te presentes delante del cielo y delante del infierno y digas, yo y mi casa seremos salvos. Y no lo digas desde una plataforma de, es que yo creo que escrito está que yo y mi casa, ¿verdad, Señor? Por favor, dime que es así. ¿Qué estás impartiendo ahí? Incredulidad, duda, temor. ¿Qué crees que va a hacer el infierno contigo? Este pobre acabado necesita la misma ayuda que todos los acabados que tengo en su casa. No. Déjate ayudar para que cuando le digas a Satanás, escúchame bien, escrito está, él tiemble y no te haga temblar a ti cuando te diga, ¿qué dijiste? Que yo lo veo mucho en las liberaciones. ¡Ay, de la que el demonio sale a hablar en la boca de alguien! Se ve rápido lo que tiene cada uno en el interior, porque algunos están en la puerta. Se ve rápido. Entonces, qué maravilloso pasar también por estos procesos, porque es como os decía antes, cuando uno ha pasado por ahí y Dios lo libertó, luego canta con todo su ser, ¡mi libertador! Porque yo estuve ahí y ahora estoy aquí. Entonces, todo es bueno en el Señor. Y bueno, si estás lleno de temores y dudas y todo, preséntate delante de Dios, que Él te va a ayudar. Pero estoy hablando de oraciones eficaces, que tengan el poder de cambiar una nación, de cambiar un destino, de colocarte en la brecha y decir, yo sé delante de quién vengo. Y ese Dios que me ha prometido es el Dios que me va a cumplir. Es diferente y Dios te diseñó para vivir así, amén. Yo no me imagino. La Biblia dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos aun cuando no sabemos cómo pedir, ¿verdad?
Tú estás intercediendo por alguien y no sabes ni cómo pedir. Y el Espíritu de Dios viene y te ayuda, es tu ayudador. Yo no me imagino al Espíritu Santo haciendo oraciones temerosas y llenas de miedo y de angustia y de aflicción. No. Yo me imagino el Espíritu de Dios empodera a una persona y comienza ahí a orar con autoridad del cielo. Y esa oración es la que puede mucho o tiene gran poder. Depende de la versión en la que lo leamos. Amén. Entonces, desde hoy en adelante, eso es lo que tú vas a hacer. Meterte en los problemas con Dios para hacer retroceder el infierno que te enfrentó. Y no importa, escúchame bien, no importa lo tarde que llegue, porque antes he dicho algo que me golpeó. Antes he dicho que mi madre murió viendo La Promesa, pero puede haber mucha gente que me dice, pero aquella otra persona murió y sus hijos no estaban todavía en los pies de Cristo. No importa. Porque tú te levantas en poder y autoridad y la oración eficaz del justo puede mucho y no dice que tenga fecha de caducidad. Tú partes con el Señor y esa palabra que tú enviaste no tiene final, no tiene caducidad, la palabra es eterna. Entonces tú, desde la tierra has impartido, yo y mi casa seremos salvos. Mi vientre no ha dado a luz hijos para perdición. Y aunque tú partas a la presencia de Dios, os encontraréis en la eternidad, porque esa palabra en la tierra los alcanzará. Amén. Los alcanzará, no importa lo que tarde. De cierto, Dios lo hará, porque Él es fiel. Y si te promete, cumple lo que promete. Si Dios hubiera encontrado uno, Israel no habría sido destruido. Pero hoy estamos en la misma situación porque el mundo corre y camina en tiempo, pero es como una rueda que vuelve a acontecer las cosas otra vez en nuevos tiempos. Y nuevamente hoy la tierra necesita de ti, tu país necesita de ti, tu familia necesita de ti. Y por eso nuevamente hoy Dios está buscando uno que diga, yo me voy a levantar y los voy a defender en oración. Yo me voy a levantar y voy a levantar esa muralla de justicia alrededor de mi casa. Yo, mujeres, no se excusen en que es que el hombre es el cabeza de familia. O sea, para muchas cosas queremos igualdad y luego para otras queremos echarle el muerto a él. No. Dios dice, busqué uno, alguien, dice alguien. Ese alguien puede ser tú. Un niño, un joven, que dice, pero es que mis padres no son cristianos. Ese alguien puede ser tú. Ese alguien que Dios está buscando cada día diciendo, a ver dónde está este joven. Voy a ver si está en su posición de rodillas para que yo diga, recorro la tierra y mira lo que me encuentro. Un joven clamando a mi presencia y yo iré y lo libraré. Eso es lo que provoca. Eso es lo que provoca a Dios. Que tú hagas lo que Dios dice que tienes que hacer. No que tengas muy buenas intenciones en el corazón. Quisiera orar, pero nunca llegas a orar. Quisiera ser alguien usado por Dios, pero nunca llegas a hacer lo poco que te lleva a lo mucho. Entonces, sacúdete de todo eso y dile al Señor, yo voy a comenzar a defender mi casa en oración, voy a comenzar a defender mi matrimonio, a defender mis hijos, voy a levantar cada día un vallado de protección. Mira, yo desde que tengo, creo que uso de razón, primero lo hacía por mis padres y por mi hermana, luego me casé y lo hago por mi familia, siempre le digo al Señor, pero no de manera mágica, teniendo conciencia y sabiendo el poder que hay en mis palabras. Padre, la sangre de Jesús, levantada como muralla de protección sobre mis hijos, y que toda la basura que el infierno les quiere impartir delante de ellos caiga. A sus oídos no llegue, que no inflamen sus corazones con un fuego abrasador que no es el tuyo. Esas son mis oraciones por mi casa. En la brecha, levantando muralla. Luego también tengo la acción, porque siempre digo, no se puede hacer todo en oración y decir, Dios hará. No, Dios me dio hijos para hacer. Porque Dios no los educará, ni Dios les disciplinará. Dios hará la parte que es de Dios y yo haré la parte que es mía. Pero al menos tengo que levantar cercos de protección en mis hijos, obrando y orando. Obrar y orar, obrar y orar. Y esas murallas son inquebrantables.
Y si algo llega a mis hijos es porque ha tenido el permiso del cielo, que ha dicho, un momentito, bajen murallas porque hay algo que voy a permitir. Es la única manera, porque hay alguien en la brecha. Y si ese alguien en tu casa no eres tú, ¿quién? Mi esposo hace lo mismo, entonces ya estamos en un acuerdo. Y si no lo hacemos juntos, lo hacemos por individual. Pero tú te imaginas para que algo llegue a mi casa. Así que los demonios en las liberaciones dicen, con ella no puedo, con él no puedo, pero iré a por alguien que esté cerca de ellos. Iré a por alguien en su casa, alguien en sus corazones, alguien en sus familias. Porque los demonios mismos ven en el mundo espiritual el cerco de protección que hay en nuestro hogar. Entonces levántate a orar. Levanta tus rodillas, tus manos, tu espíritu y ponte a orar. Y Dios recorrerá tu casa y dirá, ahí está esa por el cual yo me tengo que levantar. Y recuerda que siempre habrá una batalla a librar. No te olvides de esto es muy importante, porque nosotros nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y olvidamos el sobrenatural, olvidamos el mundo invisible. Y hay una batalla muy real entre tu carne y tu espíritu y entre el infierno y tú. Hay una batalla. Vas a querer orar y te va a acontecer de absolutamente todo para que no llegues a orar. Porque si la oración eficaz del justo no se da, entonces nada se va a poder. Y Satanás se ocupará de que no se dé. Entonces hay una batalla. Yo siempre recuerdo... Siempre se pone ese ejemplo, ¿verdad?, de los culturistas y las personas que van al gimnasio. Uy, cómo te cuesta ir al gimnasio. Pero a mí Dios me hablaba con otro ejemplo que yo decía, es verdad, Señor. Yo pensaba en la playa. ¿Sabes? Yo siempre he dicho y todo que no me gusta la playa. Y creo que no es verdad. Dios ha estado recordándome cuánto amo la playa. Pero no sé por qué siempre digo a las personas, yo prefiero la piscina, no me gusta la playa. Y el Señor me recordaba que es que para llegar a la playa, yo empiezo a pensar la arena que se me va a pegar, el aparcamiento que no voy a encontrar, que tengo que armar casi que toda la casa para ir. Imagínate 5 personas para la playa con las toallas, los bocadillos, las bebidas que se quedan calientes, se me ha olvidado la crema, se me ha olvidado la gorra. ¡Uf, qué tarea! Antes de llegar ya me cansé y estoy en la cama. Y Dios me recordaba todo esto, pero después me recordaba las veces que yo he llegado a la playa y ahí en la playa le estaba dando la gloria a Dios, gracias, y me recordé incluso una frase que yo digo, esto es vida, esto es vida. Y él me contaba con la playa que así es en la vida el orar. Uno dice voy a orar y hoy le viene la televisión, la serie, la carne te dice tienes hambre, tienes ganas de ir al baño, tienes sed, tienes que cortarte el pelo, tienes de todo, menos que ir a orar. Pero cuando uno entra en la presencia de Dios, ¿qué sucede? Que dice, ahora sí, esta es la vida en abundancia que Dios me dio y uno no quiere salir de ahí, ¿verdad? Pues entonces vas a tener que librar primero la batalla aquí para entrar a poseer esa gloria que hay detrás de esa cortina. Tu oración tiene el poder de cambiar cualquier situación y con esto sí que termino, porque esta es otra de las grandes trabas. ¿Para qué orar? Tu oración tiene el poder de cambiar una nación. Y mira, hoy me aconteció algo. Estaba orando y estaba leyendo Lucas 19. El Señor me engulló de verdad en este capítulo y empecé a masticarlo y masticarlo. Y cuando llegué a la parte donde dice que Jesús comenzó a llorar viendo Jerusalén, se apenó y dice que lloraba y comenzó a declarar qué le acontecería a Jerusalén. Y entonces yo leyendo eso le dije al Señor, Dios, aunque hubiera habido uno en la brecha, ya estaba escrito todo lo que le iba a acontecer a Jerusalén y así le sucedió. Así le aconteció a sí mismo como Jesús declaró. Entonces, aunque llega a haber uno, tú no hubieras cambiado nada, Señor. Y el Espíritu de Dios me llevó un poquito más adelante a leer que después de Jesucristo hacer esto, dice que entró en el templo y empezó a echar ahí a todas las personas que estaban vendiendo animales para los sacrificios y empezó enojado a sacarlos diciendo, escrito está que esta casa tiene que ser una casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Y cuando leí eso, me golpeó, porque el Señor me dijo, aunque las cosas estén escritas, se pueden mover. Porque mira bien, en el diseño original, el templo estaba escrito que tenía que ser para ser casa de oración, pero Satanás metió su gotita, metió sus infiltrados ahí para torcer el destino, y de casa de oración resultó que en aquel momento era casa de ladrones, cueva de ladrones. Y el Espíritu Santo me dijo, de la misma manera haces tú. Puede todo estar escrito, y puede estar escrito que en Nazaret, Jerusalén, y que toda la tierra se va a destruir, pero si tú te levantas a orar en medio de eso que está escrito, tú puedes poner tu intervención del cielo y algo va a acontecer. Y esto para mí fue toda una revelación, porque es verdad incluso que siempre he sabido y he predicado que Abraham oró, intercedió y Lot fue salvo de Sodoma y Gomorra. Pero era como que hoy Dios me daba como un nuevo amanecer incluso en esa palabra, diciendo, es verdad, tengo el poder de aún lo escrito, aun si Dios se enfadara tanto que dice, mira, yo voy a acabar con todo esto y voy a acabar con este pueblo y con esta isla y va a venir, yo qué sé, una plaga. Uno está buscando Dios para de rodillas decirle al Señor, por favor, acuérdate que escrito está también que tú eres misericordioso, que tú eres amoroso, que eres perdonador y que aquí estoy yo de rodillas intercediendo por todos estos para que tu juicio, tu ira y tu furor se cambien por perdón. ¿Y sabes qué? Que aunque finalmente la nación o aquello que Dios estableció para destrucción se destruyera, tal vez Dios salva familias, salva casas, salva territorios a cuenta de tu oración. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que aún lo inamovible porque ya está escrito, puede tener infiltrada la intervención de Dios porque tú te has levantado a orar o a hacer una oración. ¿Cuántos dicen amén y en estos 21 días toman este reto con más conciencia, con decir, de verdad me voy a poner en la brecha? Y cuando Dios vuelva a recorrer el día de hoy y el de mañana y el siguiente vuelva a recorrer la tierra, me va a encontrar ahí de rodillas diciéndole, aquí estoy para ti, Señor, orando, levantando una oración por esta nación, por mi familia, por mi vida, por la iglesia, por los gobernantes, por las escuelas, por los médicos. ¿Cuántos dicen me uno para la gloria de Dios? Amén, aleluya. Todos ellos, voy a pedir la adoración pueda venir. Todos ellos necesitan de ti y Dios espera por ti para traer cambios. Recuerda que tu oración tiene el poder de cambiar cualquier situación, aún lo que está escrito. Ahí puede haber un cambio a causa de una oración. Dios te espera para que hagas grandes cosas de su mano. Le voy a pedirte, si estás en este reto, que pases aquí al frente porque vamos a orar juntos. Ahí en las naciones, si estás en este reto de estos 21 días, sabes que tal vez esta predicación la escuchas muchos años después y estás escuchando y me dices, ya es el 2027 y esta predicación se dio hace unos años. No importa, porque Dios sigue haciéndote una invitación a 21 días en mi presencia, 21 días donde voy a recorrer la tierra, voy a recorrer tu casa, voy a recorrer tu corazón y quiero saber si te voy a encontrar de rodillas. Tal vez no en una posición física, pero con un espíritu arrodillado ante mí, para que Dios pueda usarte como ese instrumento para todo tu alrededor, para que tu luz o su luz en medio de ti imparta vida a tu alrededor, en medio de sus tinieblas. Si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Te salta tus manos y dile, yo me uno, me sumo. Si te has sumado, realmente alza tus manos, porque yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que venga a empoderarte, a empoderarnos. Ahí el Espíritu Santo ya está aquí, empoderándonos. Tócalos, tócalos.
Tócalos ahí en las naciones, tócalos, no importa, Señor, independientemente del tiempo que es ahora, el año en el que se está escuchando esto, bajo la influencia del Espíritu, tócanos, empodéranos, préndenos en fuego para salir ahí delante, ahí afuera, Señor, y declarar tus bondades, tus verdades, deshacer las obras del infierno, traer libertad a los cautivos, poner nuestras manos sobre los enfermos y que ellos sean sanos y llevar la salvación al perdido, de manera que en una eternidad, Señor, nos encontremos con ellos y podamos dar gracias por tu sacrificio y también por hombres y mujeres que desgastaron su vida a favor de otros, que se colocaron en la brecha a favor de otros, que dijeron: heme aquí, soy instrumento para que otros puedan ser perdonados, para que otros puedan ser defendidos, para que otros puedan ser protegidos. Heme aquí. Bendícelos. Bendice a todos aquellos que se han unido al reto. Tócalos y bendícelos. Empodéralos y en sus bocas pon las palabras que tienen que hablar. Pon en sus bocas, Señor, pon en su espíritu las visiones por las cuales se van a guiar en esa oración. Que tu Santo Espíritu, Señor, los guíe para que lleguen, Señor, con oraciones certeras. Esas oraciones eficaces de estos justos sean levantadas con poder para hacer cosas que no se han visto hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús te pido que esto sea un sí y un amén, porque están todos los ingredientes, tú y nosotros los instrumentos puestos delante de ti. Por tanto declaro que hecho está, que tu voluntad va a llegar a la tierra así como la has establecido en el cielo, en cada asunto que nosotros llevemos a tu presencia, porque te pedimos juntos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Dale ese aplauso, dale ese aplauso, dale ese aplauso. ¡Aleluya! Y ahora, mientras adoramos, vas a permitir que el Espíritu Santo empiece, porque hoy somos instrumento. No sé cuándo empezaste, pero ahora, en este mismo momento, eres instrumento. Para levantarte tal vez a favor de alguien, o a favor tuyo, o a favor de tu casa, no lo sé, pero permite que el Espíritu te guíe, sí. Permite que Él te guíe. Y si nunca has sabido cómo se hace esto, dile al Señor: enséñame. Mira, es tan fácil, yo siempre digo a las personas, es tan fácil llegar aquí y cerrar mis ojos y ver que Dios me muestra un mar, una rueda, una paloma, y voy solamente detrás de Él, dirigida por Él, y las cosas comienzan a acontecer. Pues así es en las oraciones. Yo no me canso mucho de qué presentarle, más bien el Espíritu de Dios viene a decirme qué presentar. Permite ser guiado en esto, porque alguien está necesitando de ti. Alguien te está necesitando hoy. Entonces cierra tus ojos y comienza a adorar. Heme aquí. Heme aquí. Aleluya. Te adoro. Tu santo. Hay un altar aquí. Soy agradecido. Te damos gracias por esta unción, Espíritu Santo. Amén. Por esta atmósfera, por esta impartición en nuestro espíritu. Recibimos, Señor, tu revelación, tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra vida nunca será igual, Señor. Gracias por este nuevo nivel en nuestra relación contigo, Señor. Gracias porque hasta esta hora, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos han estado limitados, Señor. Queremos conocerte más. Queremos amarte más, Señor. Queremos declarar que tú tomaste nuestro lugar, Señor, y has hecho todo nuevo, aún más a todo lo que nosotros podemos imaginar, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, en nuestro corazón, Señor, que tú eres bueno, Señor.
tu manera de amar, Señor. Nos perdonamos a nosotros mismos, Señor. Perdonamos a toda persona, Señor, que nos hiere, Señor. Recibimos tu amor, Señor. Siempre amará, tengo libertad para adorar. Oh, amado Yeshua.